Hoy vamos a comenzar una nueva sección, pero quisiera repasar un poco la sección anterior de Lucas que hemos estado viendo hasta ahora. En esta sección, mis hermanos, hemos estado estudiando con un énfasis, podríamos decir, que Lucas hace acerca del Señor Jesucristo y su acreditación como el Mesías esperado de Israel, que también es Dios encarnado. Milagros y señales abundan en la sección pasada. Enfermos vimos que fueron sanados, muertos resucitados. También, mis hermanos, vimos que los demonios se sujetaban al Señor Jesús. Vimos las multitudes que se maravillaban por el poder y la autoridad del Señor. Y vimos varias de las preguntas que se hacían los discípulos al ver esto. ¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Vimos a Herodes primero preguntándose, ¿no será este Juan que yo mandé decapitar, que resucitó? O las multitudes especulando si era el profeta que había de venir, si era Elías, si era Juan resucitado. Vimos todas estas cosas. También vimos la revelación del Padre al apóstol Pedro, que le mostró que él no era cualquiera, sino que era el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente, para que luego unos días después viéramos en el monte de la transfiguración como el propio Padre dio testimonio de él diciendo: este es mi elegido, este es mi Hijo amado, a este oíd. En este último capítulo, el 9, hemos visto varias de estas cosas y hemos venido viendo, mis hermanos, cómo también el Señor comienza a anunciar que le era necesario ir a Jerusalén y sufrir en manos de los sacerdotes, de los principales, entregar su vida. En el versículo 22 del capítulo 9 vimos que él dijo: el Hijo del Hombre debe padecer mucho y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Luego vimos en el versículo 44: haced que estas palabras penetren en vuestros oídos, porque el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Y se nos dice también cuando vimos el capítulo de la transfiguración, que el tema de conversación que tenía con Elías y Moisés era acerca de su éxodo, de su partida que estaba a punto de cumplir en Jerusalén. Toda esta sección, mis hermanos, entonces nos resume principalmente la identidad del Señor Jesucristo y su misión. Eso es lo que hemos estado viendo, la misión que él tiene y cuál era la identidad. Él está dando a conocer por medio de señales, prodigios, de su enseñanza, la predicación del Evangelio. Y ahora también daba a conocer su misión, que había de morir en Jerusalén. En esta nueva sección que comenzamos, mis hermanos, hoy, cuando decimos sección, no es algo que sea rígido en la Biblia. No es que la Biblia, Lucas escribió: aquí va a ser mi sección 1, aquí mi sección 2, aquí mi sección 3. Sino que cuando uno estudia algún libro de las Escrituras específico, uno se da cuenta que hay ciertos patrones, ciertas cosas que son más fuertes de ciertos capítulos, como estamos viendo en el libro de los Efesios, ¿no? Que la mitad es más como acerca de la doctrina y la segunda más acerca de la práctica. Asimismo, uno ve ciertos patrones que nos muestran ciertas cosas que son diferentes en cada sección del libro de Lucas. Entonces, esto lo hacemos nosotros para entender mucho mejor cierta porción de las Escrituras. Esta sección que comenzamos hoy iría más o menos desde aquí, de Lucas 9:51, al capítulo 19, versículo 27. Es decir, unos 10 capítulos abarcaría esta sección. Esta sección suele ser conocida o llamada por muchos hermanos como el ministerio del Señor Jesús en Perea y en camino o su viaje a Jerusalén. Es decir, el ministerio del Señor Jesús camino a Jerusalén, pero que también abarcó la región de Perea, porque hasta ahora el Señor había estado más que nada en Galilea, en la primera parte de su ministerio. Entonces el Señor Jesús y sus discípulos, como vemos hoy, ellos se preparan para partir. Ellos van a partir de Cafarnaúm, el centro de la obra en la región de Galilea, a Jerusalén, pasando por Galilea, por algunos lugares de Galilea que aún no había estado el Señor, también por Samaria y estando un tiempo en la región de Perea. En el capítulo 10, por ejemplo, nos va a decir que el Señor va a mandar a 70 discípulos delante de él. No, él va para Jerusalén, pero él envía 70 discípulos delante de él para que vayan entrando a las aldeas y ciudades que él había de ir en su camino
a Jerusalén. Los estudiosos de las Escrituras, mis hermanos, concluyen que este viaje del Señor y todo este ministerio que vamos a estudiar en estos 10 capítulos abarcan entre 6 a 7 meses del ministerio del Señor Jesucristo. Y Lucas constantemente nos va a recordar que aunque se van a contar muchas historias, va a haber muchas enseñanzas, muchos asuntos que va a tratar, el Señor se dirige a Jerusalén. Aquí en el 9:51 que vamos a comenzar hoy, en la segunda parte, dice: Él con determinación afirmó su rostro para ir a Jerusalén. En el capítulo 13:22 dice: pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando mientras proseguía su camino a Jerusalén. En el 17:11 dice: y aconteció que mientras iba camino a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y en el capítulo 19, versículo 31 dice: mirad, subimos a Jerusalén, y serán cumplidas todas las cosas que están escritas por medio de los profetas acerca del Hijo del Hombre. Entonces Lucas se encarga que nunca perdamos la perspectiva. El Señor va camino a Jerusalén a cumplir su propósito, a morir por nosotros. Otros dos temas que podemos decir que también son dominantes en toda esta sección, en estos 10 capítulos, podemos decir que primeramente es que hasta ahora ya hemos visto cierto rechazo del Señor Jesucristo, especialmente cuando sanaba personas el día sábado. Pero de ahora en adelante, mis hermanos, vamos a ver un crecimiento exponencial de oposición contra la persona y ministerio del Señor Jesucristo. Hoy vamos a empezar a ver ya, por ejemplo, el rechazo por parte de los samaritanos. Más adelante vamos a ver rechazo por parte de los fariseos, de los líderes, los sacerdotes, y cómo esto va creciendo, aún hasta de supuestos discípulos del Señor Jesucristo. Otro tema dominante en este extenso 10 capítulos es la enseñanza acerca del discipulado o la vida del verdadero discípulo, o lo que significa ser un verdadero discípulo de Cristo. Y no es nada raro, porque los últimos estudios que hemos tenido, ¿qué hemos visto? Los discípulos con bastantes dificultades. El Señor anuncia que está por ir a Jerusalén a morir de mano de los sacerdotes y los principales, y Pedro: tal cosa no te acontezca, Señor. Y el Señor: apártate de mí, Satanás. ¿No? El Pedro ahí desenfocado, no entendía la misión del Señor. Sube al monte, lo ve transfigurado y se pone de imprudente ahí a interrumpir. Tiene que pararlo Dios y decir: no, escuchen a él, a mi hijo. Baja el Señor del monte, se encuentra con sus discípulos faltos de fe, que no pudieron expulsar el demonio que tenía cautivo al hijo de este padre desesperado que vimos la vez pasada, que acudió al Señor. Luego encontramos a Juan, no diciendo: Señor, el otro día vimos unas personas que predicaban en tu nombre y hacían cosas en tu nombre y se los quisimos impedir. El que no es contra nosotros es por nosotros. Vemos un celo equivocado de parte de los discípulos. Vemos falta de fe en ellos, falta de amor, falta de muchas cosas. Un entendimiento equivocado de la misión del Señor, como vamos a ver también hoy. Ellos necesitaban mayor preparación y por eso hay bastantes enseñanzas acerca del discipulado o qué es ser un discípulo de Cristo. Otros asuntos que abundan en esta sección, mis hermanos, vamos a ver que va a abundar las parábolas y las enseñanzas. En los capítulos anteriores abundaban la narrativa, o sea, contar historias que hacía el Señor Jesús, y los milagros. Ahora, igual que vemos desde el capítulo 13 de Mateo, el Señor Jesús, por la incredulidad de las personas, empieza a hacer menos milagros y a hablar más en parábolas. Otro asunto, mis hermanos, que vamos a ver es que la mayoría de los asuntos que se encuentran exclusivamente en el libro de Lucas se encuentran en estos 10 capítulos que vamos a empezar a estudiar. Digamos, Lucas tiene material exclusivo que no se ve ni en Mateo, ni en Marcos, ni en Juan. Y la mayoría aparece aquí. Por ejemplo, vamos a ver la misión de los 70 y su regreso, la parábola del buen samaritano, la visita de Jesús a Marta y a María, la parábola de la higuera estéril, la mujer sanada en el día de reposo, la parábola de la gran cena, etc. Vamos a ver aquí entonces bastante material que solo encontramos en el libro de Lucas. Ahora, mis hermanos, habiendo visto esta vista panorámica, esta introducción un poco más larga de lo habitual, mis hermanos, para que entendamos en qué sección nos estamos introduciendo, y con eso vamos a entender mejor los estudios que vienen
más adelante. Entonces vamos a comenzar ya con nuestro estudio hoy, con esta sección ahí en el versículo 51. Lucas 9:51. Dice: y sucedió que cuando se cumplían los días de su ascensión, el Señor con determinación, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Aquí encontramos dos asuntos, mis hermanos, que podemos destacar: el asunto acerca del tiempo y el asunto acerca de la intención o el propósito del Señor. Vamos a comenzar con el primero. Y sucedió que cuando se cumplía los días de su ascensión. Esta corta declaración nos deja ver varias cosas. Primero, mis hermanos, que si había un tiempo que se estaba cumpliendo, ¿qué significa eso? Que había un plan, una agenda del Señor. El Padre había enviado al Señor Jesucristo con un propósito, una agenda la cual constaba de tiempos marcados. Toda la vida del Señor Jesucristo, hasta su nacimiento, todo estuvo marcado en un tiempo. Gálatas 4, versículo 4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, o sea, cuando llegó el momento, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley. Había un tiempo determinado para que el Señor fuera enviado, no era cualquier momento. Porque, si el Señor Jesús hubiera venido en nuestros días. Ay, ¿por qué no vino apenas Adán y Eva pecaron? ¿Por qué no vino cuando no sé qué? Hermano, había un tiempo en la sabiduría y soberanía de Dios, en el cual el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, se iba a encarnar y iba a venir, enviado por el Padre. Había un tiempo para que naciera como hombre en este mundo. También si leemos Marcos 1, versículo 14, dice: después que, después que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea proclamando el evangelio de Dios y diciendo: el tiempo se ha cumplido. Había llegado el momento de iniciar la predicación del evangelio. Tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Entonces, después de 30 años de espera y preparación, había un tiempo marcado en la agenda divina para que el Señor comenzara su ministerio y comenzara esta predicación del evangelio. También, si vamos más adelante a Lucas capítulo 4, versículo 18, el Señor en la sinagoga de Cafarnaún, después de que fue tentado por el diablo en el desierto, en el poder del Espíritu Santo, él llega a su ciudad, entra a Nazaret, y él lee el rollo de Isaías como era su costumbre. Y dice en Lucas 4, 18, esto es lo que él leyó: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Y cerrando el libro, lo devolvió al asistente y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura que habéis oído. Entonces el Señor, mis hermanos, había venido con una misión. Y el tiempo había venido para que se cumpliese en él todo lo que las palabras de los profetas habían dicho acerca del Hijo de Dios, del Mesías, de su ministerio terrenal. Todo lo que leyó el Señor Jesús es lo que se empezaba a cumplir desde ese día. Libertad a los cautivos, sanidad a los quebrantados de corazón, la proclamación del evangelio. Había llegado el tiempo. Y así mismo hoy leemos: y sucedió que cuando se cumplían los días de su ascensión, otro punto en la agenda divina, un nuevo cumplimiento, el de su ascensión. Interesante que no dice el tiempo de su muerte y resurrección, sino de su ascensión, asunto que va a tocar el libro no de Lucas, sino de Hechos, que ahí se narra la ascensión del Señor Jesús. Pero para Lucas, mis hermanos, uno ve que la obra del ministerio terrenal se completa con la ascensión de Cristo. Llegaba el tiempo donde el Señor volvería al lado de aquel que lo había enviado, porque iba a completar la obra de aquel que lo envió. La cruz, su muerte y la resurrección eran apenas un peldaño más en su ascensión al trono y la gloria en los cielos. Así lo veía Lucas. Entonces dice: el tiempo de su ascensión. Otro asunto, mis hermanos, ese es el primer asunto, el asunto del tiempo. Había llegado el momento
de la ascensión del Señor. Iba a llegar a este momento crucial. Pero había otro asunto. Él con determinación afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Entonces, el asunto de la intención o el propósito. Había llegado el tiempo de su éxodo, de su partida que iba a cumplir en Jerusalén. El Señor tenía claro que su tiempo, el de su partida al Padre, su próxima ascensión, estaba cerca y con valor dice que afirmó su rostro. Yo creo que fue una descripción de uno de los discípulos que le contó a Lucas. Llegó un momento donde el Señor Jesús miró a Jerusalén y dijo, llegó el momento, llegó el tiempo, vamos a Jerusalén. Entonces Lucas nos deja ver la decidida voluntad del Hijo de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, que no dudó ni por un momento, cuando supo que había llegado el tiempo de su ascensión, de dirigirse a Jerusalén para cumplir la voluntad del Padre. Él vino, él fue enviado por el Padre con el propósito principal, no de quedarse aquí en la tierra, sino de salvar a los hombres por voluntad del Señor, para poner su vida por ellos. Entonces podemos ver, mis hermanos, en este corto verso lo que había en el corazón del Señor, un corazón lleno de misericordia, que despreció lo oprobio, menospreciaba el sufrimiento que le esperaba en Jerusalén y se encamina con decisión firme, mis hermanos, a la cruz y a la gloria. Él sabía, mi hermano, lo que le esperaba en Jerusalén: la traición, el abandono a sus discípulos, el menosprecio, la humillación, la muerte, la cruz. Pero él sabía que a todas esas cosas le seguirían la resurrección y la ascensión. Y con todo eso él iba a cumplir la voluntad del Padre. Pero también no tendría vida y salvación para todos nosotros, para todos los que creen en él. Entonces él afirmó su rostro a la misión que el Padre le había encomendado. Y mis hermanos, aquí yo quiero sacar una aplicación. Porque aquí empezamos a ver el ejemplo del Señor Jesús. Nosotros también, mis hermanos, al igual que el Señor, no en igual manera, pero al igual que el Señor, hemos venido a este mundo, mis hermanos, con un propósito. Mis hermanos, un propósito eterno que tenemos en el Hijo de Dios. Hubo un tiempo también para nosotros, un tiempo pasado, cuando no le conocíamos. Dice en Efesios 2:1, me estoy adelantando la enseñanza del próximo domingo, ¿no? Dice ahí en Efesios 1, capítulo 2, versículo 1, segunda parte: estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo para nosotros, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el príncipe que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de la carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces hubo un tiempo, mis hermanos, nosotros estábamos en muerte espiritual, lejos del Señor, en condenación, en el pecado, en nuestra carne, en delitos, bajo el poder del diablo. Hubo otro tiempo, mis hermanos, pero creímos. El Evangelio nos fue anunciado, hubo un tiempo que el Señor conoció que era el momento que escucháramos el Evangelio. Nos dio la oportunidad y creímos. Y entonces llegó un tiempo diferente en nuestras vidas, un cambio a nueva vida, como dice Efesios 5:8, porque antes erais tinieblas, antes. Pero ahora, otro tiempo, sois luz en el Señor. Y como otro tiempo, ahora ¿cómo? Hay que andar como antes, no, andad como hijos de luz. Entonces tenemos un llamado, hermanos, a conformarnos al Hijo de Dios, a la voluntad del Padre en el poder del Espíritu Santo que opera en nosotros. Y nosotros, al igual que el Señor Jesús, deberíamos afirmar nuestro rostro con determinación, no a la Jerusalén terrenal, sino a la celestial, mis hermanos, porque es para ahí a donde vamos. ¿Usted sabe a dónde va? ¿O usted no sabe a dónde va? ¿Tiene su rostro afirmado a la Jerusalén que un día bajará de los cielos? ¿O todavía está aquí en la faz de la tierra? Aunque en el camino, mis hermanos, no hay que mentir, igual que el Señor Jesús, también nos esperan pruebas, nos esperan luchas, nos espera oposición, nos espera tentaciones, nos espera muerte en la carne. Porque también nosotros, mis hermanos, también a nosotros, igual que el Señor Jesús, también nos espera la gloria, la resurrección y la vida eterna en Cristo.
Entonces la pregunta sería, ¿qué nos detiene, hermanos? ¿Qué nos estorba? ¿Por qué tal vez no estamos avanzando? Tal vez muchos, mis hermanos, muchos hemos olvidado a dónde nos estamos dirigiendo como hijos de Dios, como cristianos. ¿Para dónde tenemos que ir? ¿A dónde debería estar enfocado nuestro rostro? Por eso tal vez andamos tan distraídos, tan tibios, tan insensibles. Nos hemos tal vez enfocado del propósito llamado de Dios, a conocerle, a darle a conocer a otros, a vivir en santidad en Él. Tal vez, mis hermanos, tú que eres joven, estás desenfocado. Pensando tal vez, mis hermanos, que tienes mucho tiempo por delante, que aún no es el tiempo de seguir al Señor, el tiempo de consagrarte, de seguirle. Tal vez piensas que es el tiempo de diversión, de viajes, de vivir para tus deseos. Tal vez los casados estamos desenfocados olvidando cuál es el propósito del matrimonio. ¿Cuál es el propósito de nuestra vida? Y giramos solamente en torno al progreso que todo el mundo está buscando, ¿no? Una mayor casa, un mejor carro, una mejor estabilidad económica. Eso es lo que están buscando muchas familias. No que las cosas sean malas, pero hacia eso es que estamos viviendo, hacia eso está enfocada nuestra vida. Tal vez lo que tenemos hijos estamos también desenfocados, olvidando para qué los tenemos que criar, para quién, que son herencia de Jehová, que deberíamos prepararlos para Él, para la vida eterna, y no solo para las cosas de este mundo. Tal vez los hermanos de edad, aquellos que ya van llegando a la pensión, se desenfocan, invirtiendo lo que le queda de vida en un descanso terrenal. Cuando el descanso viene después, mi hermano, en la vida eterna, no en este mundo. Más bien a aprovechar el tiempo de vida que les resta para el Señor. Tal vez olvidamos que hay un tiempo que Dios nos ha dado bajo el sol para hacer aquello que nos mandó hacer, para que lo cual nos salvó. Y olvidamos y andamos desenfocados y no caminamos con paso firme y resuelto a cumplir la voluntad del Padre. Pero su Hijo, mis hermanos, nuestro Señor, nos dejó ejemplo. Entonces la pregunta es, ¿qué haremos? ¿Nos negaremos a nosotros mismos, tomaremos la cruz y le seguiremos con la mirada resuelta a la Jerusalén celestial? ¿O seguiremos mirando atrás y al costado a las cosas de este mundo? Sigamos en el versículo 52, mientras usted piensa en eso, mi hermano, mi hermana. ¿A dónde estamos enfocados nosotros? Como el Señor Jesús estaba enfocado, Él empezó a preparar su partida, pasando por Samaria, versículo 52. Y envió mensajeros delante de Él. Y ellos fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativo. Entonces vemos que el Señor Jesús iba camino a Jerusalén, pero iba a tener varias paradas. Y entre ellas iba a ser por Samaria. Quería pasar en Samaria, tal vez para predicarles el evangelio, estar con ellos, antes de ir a Jerusalén. Pero al parecer a los samaritanos no les gustó mucho la idea, mis hermanos. Versículo 53. Pero no lo recibieron. Los samaritanos rehusaron recibir al Señor Jesús y sus discípulos en aquella aldea. ¿Por qué? Contesta el versículo 53, ahí en adelante. Porque sabían que había determinado ir a Jerusalén. Entonces los samaritanos y judíos, mis hermanos, no se llevaban muy bien. Llevaban varios siglos de enemistad. Vamos a recordar rápidamente por qué. Porque había problema entre los judíos y samaritanos. Recordemos, mis hermanos, que los samaritanos descendían de las 10 tribus de Israel que se separaron del reino unificado que había bajo el trono de David y Salomón. Entonces, con el hijo de Salomón, Roboán, y Jeroboam, el reino quedó partido en dos por los pecados de Salomón, su padre. Y 10 tribus fueron con Jeroboam al norte, y las otras 2 tribus se quedaron en el sur, la de Benjamín y Judá, y principalmente también la de Leví los acompañó. Entonces, en el norte se levantó la idolatría y una falsa adoración a Dios, y eso también los distanció bastante del reino del sur, donde estaba el templo en Jerusalén, donde estaba, digamos, la adoración verdadera a Dios. Las 10 tribus del reino del norte fueron conquistados por el imperio asirio en el 722 antes de Cristo. Y los asirios mandaron otras personas a ocupar ese territorio. Entonces
los samaritanos, las 10 tribus del norte se mezclaron, por así decirlo, con aquellos que los asirios mandaron a vivir en aquellas tierras. Entonces surgió una combinación entre las 10 tribus y paganos. Se mezcló el linaje, podemos decir. Entonces, para los judíos, los samaritanos eran como israelitas impuros, contaminados con sangre gentil, por así decirlo. Entonces, los samaritanos también, mis hermanos, cuando Israel retornó después del exilio a Babilonia, ellos volvieron a la tierra. Nosotros lo estudiamos, ¿no?, en el libro de Esdras, Nehemías, y vimos que aquellos que se opusieron a la reconstrucción del templo y en los tiempos de Zorobabel y a la reconstrucción de las murallas en los tiempos de Esdras y Nehemías, en parte fueron los samaritanos. No querían que los judíos volvieran a habitar ahí. Por otra parte, los samaritanos también decían que no había que adorar en Jerusalén, sino en el monte Gerizim, donde Jacob había abierto un pozo. Entonces también los lugares de adoración eran opuestos, eran diferentes, ¿no? Nos acordamos el capítulo de Juan capítulo 4, el episodio de la samaritana, que decía, no, aquí es donde se debe adorar, y ustedes los judíos dicen que es allá en Jerusalén. Entonces eso también distanciaba a los samaritanos. Por todo esto había bastante enemistad entre ellos. Josefo, un historiador judío de la época de nuestro Señor, escribe que incluso cuando a veces los judíos iban camino a Jerusalén y pasaban por Samaria, los samaritanos los asaltaban y si entraban en su ciudad, a veces los despojaban de sus cosas. Todavía bastante enemistad entre ellos. Aún así el Señor Jesús quiso ir a predicarles, a que también pudieran salvarse, y mandó mensajeros delante de él. Pero como supieron que iba a Jerusalén, dijeron, no, ese solamente quiere a los judíos. Se va a Jerusalén seguramente a celebrar la Pascua con ellos, y no aquí con nosotros en el monte Gerizim. Y no lo quisieron recibir. Esto nos deja ver, mis hermanos, que estos samaritanos que lo rechazaron no comprendían por qué el Señor iba a Jerusalén. No comprendían lo importante de su misión. No comprendían, mis hermanos, que Él iba a ir a Jerusalén a morir por ellos, para que también ellos pudieran ser salvos, y lo rechazaron. Como el Señor Jesús dijo a la samaritana, si supieras quién te pide de beber, aquí podríamos decir, si supieran quién quería entrar a su aldea y que podía darles vida eterna, pero lo rechazaron. Y su ida a Jerusalén para salvarles era tan importante, y ellos no pudieron darse cuenta de que era firmó su rostro para ir a Jerusalén, pero era por el bien de ellos. Ahora, mi hermano, aplicando también esto a nuestras vidas, en nuestro contexto, podríamos decir, primeramente, qué triste cuando los incrédulos no quieren escuchar ni recibir el mensaje de Cristo, y aquellos que son enviados por Dios a llevarles el mensaje del Evangelio, porque creen que no es para ellos, es para otros, porque ellos ya tienen su religión. Muchos dicen, no, soy católico, apostólico, romano, y no quieren escuchar. Eso podrían ser nuestros samaritanos en nuestros días, y no quieren escuchar lo que el Señor hizo por ellos, porque ellos ya saben, porque ellos confían en su religión de obras, rechazan al Señor y al Evangelio, rechazan al que fue a Jerusalén a darles vida, porque abrazan su propia religión, sus propios méritos, su santidad que le atribuye sus obras, en lugar de abrazar la del Señor. ¿Cuántos escuchan el mensaje del Evangelio y no comprenden? Y rechazan al que fue a Jerusalén a la cruz, a dar su vida por los pecadores. Allí en el evangelismo, mi hermano, ayer salimos a evangelizar, ¿no? Con el grupo de evangelismo, estábamos en la Universidad Distrital. Y era triste, bueno, se pudo hablar a muy poca gente, pero que se pudo hablar, lo más triste fue el rechazo. El rechazo de los jóvenes, de los vendedores, de los que pasaban por ahí, porque decían, no, yo no necesito eso. Yo tengo mi propia creencia, o yo soy católico. Así le dijeron a varios de nuestros hermanos, y no querían escuchar. No tenían el entendimiento de lo que el Señor hizo por ellos. Es muy triste, mis hermanos. Pero ¿saben qué es más triste que los incrédulos rechacen al Señor y no quieren escuchar el Evangelio? La falta de entendimiento que a veces hay en el propio pueblo de Dios, como vamos a verlo ahora en los discípulos. Porque el Señor Jesús, como vamos a ver, no reprendió a Samaria, pero va a reprender a los discípulos. Ahí versículo 54. Al ver esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron, antes de seguir, quiero resaltar algo. Acá uno esperaría,
por lo que hemos visto antes, oye, ¿y por qué no fue Pedro el que dijo esto? ¿No? Pedro no dijo nada en esta ocasión. Tal vez Pedro, por la reprensión que le dio el Señor, apártate de mí, Satanás, ¿no? Cuando quiso reconvenirle de que no debía ir a Jerusalén a morir. O cuando lo reprendió Dios, el Padre, cuando le dijo, no Elías, sino este es mi hijo amado, a este oíd. Tal vez como que Pedro momentáneamente, digo momentáneamente porque en la última cena también va a hablar de más, momentáneamente como que quedó curado y se quedó calladito esta vez. Entonces vemos que ahora los que están en furor son los hijos del trueno, Jacobo y Juan, que muy exaltados por lo que está pasando, se precipitan a hablar sin entendimiento. Y dicen, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Señor, estos samaritanos, ¿cómo se atreven? Danos una orden, Señor. Y nosotros sabemos que oramos y cae fuego del cielo en tu autoridad. Y se van a achicharrar todos. ¿Cómo osan no recibir al Mesías? ¿No? Entonces aquí la Reina Valera agrega como hizo Elías. Tal vez ellos dicen esto porque recordaban el episodio de Segunda de Reyes capítulo 1, donde creo que era el rey Ocosías, otro de los reyes que manda a traer a Elías y manda en 3 ocasiones capitanes de 50 con sus respectivos 50. Y Elías dice, si soy varón de Dios, que descienda fuego del cielo. Y los primeros 50 murieron con su capitán. Y vinieron los segundos a decirles, varón de Dios, ven con nosotros, te manda a llamar al rey. Si soy varón de Dios, que caiga fuego del cielo. Y también consumió los segundos. El tercero, que ya sabía, dijo, Señor, por favor, desciende con nosotros, ten piedad de nosotros. Y bueno, estoy parafraseándolo, ¿no? Y Elías bajó con ellos. Tal vez estos discípulos decían, Señor, como a nosotros de poco vimos a Elías allá en el monte de la transfiguración y se acordaron, Señor, como Elías, déjanos orar y va a caer fuego, va a consumir a esta gente. Estos samaritanos paganos, impíos, ¿cómo se atreven? Por esta razón o por cualquiera, mis hermanos, podemos ver que claramente ellos estaban desenfocados. No comprendían a qué había venido el Señor Jesucristo. No comprendían cuál era su propósito. No comprendían de qué se trataba el Evangelio, mis hermanos. Y antes de entrar ahí en aplicación, quiero que veamos lo que hace el Señor ante estos hijos del trueno, emocionados por achicharrar personas, por que venga el juicio de Dios, que también es muy diferente a lo que Abraham hizo cuando escuchó que venía el juicio sobre Sodoma y Gomorra, ¿no? Pero miren, dice, pero él volviéndose los reprendió. El Señor reprende a Jacobo y a Juan. Y aquí quiero hacer una aclaración, mis hermanos. Yo en la introducción no leí lo que viene en adelante, ¿no? Y dijo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para destruir las almas de los hombres, sino para salvarlas. Esta porción, mis hermanos, aquí, del versículo 55 y 56, se suele considerar que fue agregado siglos después, en la Edad Media, por razón de que no se encuentra en ninguno de los manuscritos antiguos de las Escrituras que tenemos del Nuevo Testamento. Por ello no vamos a entrar en estos versículos. Lo más probable es que algún copista los agregara de manera posterior y por eso los conservamos en nuestras traducciones. Ahora, nosotros podríamos, dada esta aclaración, quedar con la duda. Bueno, si no está registrado cuál fue la reprensión, entonces, ¿qué es lo que el Señor les dijo? ¿Qué es lo que pasó ahí? Porque lo siguiente que dice, y se fueron a otra aldea. Bueno, ¿qué es lo que pasó ahí? ¿En qué consistió esta reprensión? Lucas 19 y el resto de las Escrituras nos dejan ver qué es lo que había en el corazón del Señor y por qué los reprendió. Lucas 19 encontramos ahí en los primeros versículos la historia de Zaqueo, que vivía en Jericó, cobrador de impuestos que quería ver a Jesús, que todos conocemos la historia, se sube a un sicomoro, a un árbol, y para lograr ver al Señor, y lo logra ver, y el Señor también lo ve, que eso es lo más importante, que el Señor lo vio, y le dijo, baja Zaqueo, que me es necesario hoy posar en tu casa. Zaqueo baja rápido, Zaqueo lo recibe en su casa, y resultado de eso dice ahí Lucas 19 versículo 8, y Zaqueo puesto en pie dijo al Señor, he aquí, Señor,
La mitad de mis bienes daré a los pobres. Y si algo he defraudado a alguno, se lo restituiré cuadruplicado. Y Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, ya que él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Este verso del capítulo, este verso 10, expresa perfectamente la misión del Señor. ¿Y por qué reprendió a sus discípulos? Por ofuscarse y desear que fueran destruidos los samaritanos. El Señor vino a buscar lo que se había perdido, no a destruirlo, no a que las almas se pierdan. Como Zaqueo, que siendo judío se había perdido en el pecado. Se había perdido tal vez en la avaricia, en la codicia, en estafar a su prójimo. Pero como dice el Señor, él también es descendiente de Abraham. El Señor también había venido por él, para salvarle a los que son como él y no a destruirle. Y los samaritanos también eran descendientes de Abraham. Él también había venido a buscar a los samaritanos, a las 10 tribus que se habían perdido, que se habían alejado de Jerusalén y del Señor. Juan 3 también lo pone muy claro, versículo 16 que todos conocemos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarlo o para juzgar al mundo. No envió al mundo para traer, él no envió a su Hijo al mundo para traer juicio y que fueran achicharrados ahí como querían los apóstoles, sino para que el mundo sea salvo por él. Para eso lo envió el mundo. El Señor no vino al mundo a destruir a los pecadores. El Señor no vino al mundo a condenar a los pecadores. El Señor no vino al mundo a dejarnos sin esperanza, en desolación y condenación. El Señor vino al mundo a traer salvación. El Señor tenía su rostro firme en Jerusalén, pero no para condenarnos, sino para salvarnos. Los discípulos no entendían aún el propósito del Señor, ni discernían el tiempo que estaban viviendo. El Señor Jesucristo tenía claro el tiempo. No era tiempo de juicio, era tiempo de salvación. Y su propósito en su primera venida: salvar a los hombres, dar su vida en rescate, poner su vida en expiación, librar a los condenados, redimirlos del poder del diablo y de la muerte. A eso había venido el Señor. ¿Merecían tal vez los samaritanos lo que los discípulos pedían? Después de todo estaban rechazando a Dios mismo hecho hombre. ¿Cómo se atrevían? Hermanos, para todo hay tiempo. Este era el tiempo del cumplimiento de su ascensión, de traer salvación a los hombres. Habría un tiempo más adelante y vendrá, mis hermanos, tiempo de retribución, tiempo de juicio, de castigo a los que lo rechazan. Pero este no era el tiempo, ni es el tiempo aún, mis hermanos. Miren lo que dice 2 de Pedro, capítulo 3, verso 9. Hablando aquí en el contexto de aquellos que se burlaban diciendo: ay, ¿por qué no ha venido todavía el Señor? ¿No que iba a venir? Todo sigue igual desde el principio del mundo, nada ha cambiado. ¿Dónde está la promesa de su advenimiento, de su venida? Y Pedro responde: el Señor no retarda su promesa, Él va a volver. Según algunos la tienen que está tardando, no por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. ¿Por qué el Señor es paciente? Y fue paciente con los samaritanos y con los pecadores y con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El versículo 15 añade más adelante: y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Esos mismos samaritanos que lo estaban rechazando, cuando el Señor Jesucristo ascendiera a los cielos, después de cumplir su obra y que viniera su Espíritu Santo, Felipe el evangelista bajaría a Samaria. Y muchos, tal vez incluso estos que lo rechazaron, iban a ser salvos. El Señor tuvo paciencia, ¿para qué? Para salvación. No es tiempo de condenación, es tiempo de paciencia para salvación, mis hermanos. 1 Timoteo 2, verso 4.
hablando del propósito de Dios y de Dios mismo, el cual quiere que todos los hombres sean salvos, no que sean condenados, y que vengan al pleno conocimiento de la verdad. Esa es la voluntad de Dios, que los hombres se arrepientan, que los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, y no que sean condenados. Claramente el propósito del Señor, y que debe ser también nuestro propósito. Hermanos, Dios es misericordioso. ¿Qué es misericordia? No pagar conforme merecen nuestras obras. Tal vez las obras de ellos merecían el fuego del cielo, pero el Señor usó de misericordia para salvación. Él es paciente con nosotros para otorgarnos lo que no merecemos, su gracia. Gracia a la cual tenemos acceso únicamente por medio de la fe. Y que si los hombres rechazan, llegará también, como dijimos, el tiempo de la justicia de Dios y la condenación a todos los que le rechazaron. Ese tiempo va a llegar, pero es tiempo de salvación. Entonces, aplicando esto, mis hermanos, nosotros, los discípulos no entendieron en ese momento, pero nosotros hoy entendemos en qué tiempo estamos. ¿Somos pacientes para aquellos que rechazan al Señor cuando predicamos? ¿O nuestros familiares que lo rechazan? ¿Nuestros hijos que aún no le conocen? ¿Somos pacientes como el Señor? ¿Orando por salvación y por misericordia y gracia de Dios? Por ejemplo, con todo esto que pasa en Israel allá y en Gaza, mis hermanos, ¿somos conscientes que deberíamos pedir por la salvación de ambos? ¿O amamos mucho a Israel y deseamos la condenación de los otros? O aquellos que aman mucho a los palestinos desean la condenación de Israel. Entendemos que no es tiempo de condenación, tampoco es el tiempo de que Israel va a heredar toda esa tierra, todavía no. Es el tiempo de salvación para ambos pueblos, para todos los pueblos, por igual. Con nuestra nación entendemos el tiempo en que estamos, no hermano, tiempo de elecciones, piensa alguno. Somos conscientes que más bien tenemos que pedir y desear salvación para todos, aún para los guerrilleros, aún para los paramilitares, aún para los partidos políticos contrarios a nuestro pensamiento, sea de izquierda o de derecha. Es tiempo de orar por salvación, por misericordia. No debemos dejar que el odio, la división y el mal divida nuestro corazón contra los hombres, contra los enemigos del Evangelio, contra los enemigos personales. Más bien tenemos que imitar al Señor Jesús, que vino a dar salvación a todos los hombres. Si no nos hemos desenfocado como los discípulos, alegrémonos, pero si nos hemos desenfocado, mis hermanos, y estamos odiando, estamos deseando el mal a otros, arrepintámonos, porque ese no es el corazón del Señor, porque ese no es el tiempo que estamos viviendo, no es su propósito. Y el Señor continúa adelante, mis hermanos. Miremos su ejemplo, versículo 56. Y se fueron a otra aldea. ¿Qué nos muestra esto? El Señor prosiguió. El Señor no se llenó de ira contra quienes le rechazaron. Tampoco se desanimó. Él continuó con sus discípulos a la siguiente aldea. ¿No quieren escuchar aquí? Vamos a la siguiente aldea. Hermano, el Señor Jesucristo, a pesar del rechazo, siguió adelante para hacer la voluntad de Dios. No se desanimó. Pero nosotros, ¿cuántas veces nos hemos desanimado cuando nos topamos con el rechazo? Hermanos, que yo le hablé una vez y otra vez y me rechazaron. Ya no quiero hablarle más, porque no quiero que me vuelva a rechazar. ¿Le ha pasado eso alguna vez? O ya no quiero compartir a nadie el Evangelio porque en una ocasión que salí con los hermanos me fue re mal, nadie quiso escuchar, me ignoraban, me miraban feo, casi que me pegan. No, yo no vuelvo a salir a evangelizar. Yo no le vuelvo a hablar a nadie de Dios. ¿Será que somos así a veces? ¿O somos como el Señor Jesús, que seguimos adelante? Ayer cuando evangelizábamos con los hermanos, como le dijimos, muchos nos rechazaron. Pero ¿saben qué hicimos al final? Nos reunimos todos y oramos que el Señor nos permitiera volver a ir. Hay que seguir predicando el Evangelio. Hay que seguir predicando la palabra del Señor, aun cuando nos rechazan. Porque el propósito de Dios no ha cambiado, mis hermanos, para las personas. Hermanos, el Señor Jesucristo siguió adelante. Nosotros tenemos que continuar. Dios no tiene un propósito en su voluntad para nuestras vidas que esté perdido o que vamos a dejar de lado. Sigue siendo su propósito.
Un propósito que es relacionado con su reino, con su Hijo, con su voluntad. No deberíamos dejar que las cosas malas y las malas experiencias detengan nuestro servicio a Dios o nos desenfoquen de su llamado. No deberíamos permitirlo. El Señor sabía que su plan no fracasaría, que la voluntad del Padre sería prosperada en su mano, que nada podría impedirle cumplir con el propósito de Dios. Y decidió continuar, él siguió adelante a Jerusalén. Él dijo, ay, me rechazaron, yo para qué iba a morir por esta gente. Él siguió adelante, sin vacilar. Él conocía el tiempo y su propósito y prosiguió firmemente. Nosotros, mis hermanos, si obedecemos a Dios, si en su poder y gracia avanzamos firmes en su voluntad, mis hermanos, aunque vengan problemas, dificultades, oposición, tenemos que perseverar. Tenemos que seguir, aún en los momentos más oscuros que vienen, mis hermanos. El Señor dijo, cuando veáis, no, Jerusalén rodeada, ¿no? Cuando veáis todas esas cosas que nosotros tanto a veces tememos, que viene el fin de los tiempos, mire lo que pasa en Israel, mire lo que pasa en Medio Oriente, ya el Señor viene el Apocalipsis, viene el Anticristo, viene esto. ¿Qué dijo el Señor? Cuando vean eso, erguíos, levantad vuestras cabezas. Vuestra redención está cerca. Está cerca la Nueva Jerusalén. Afirmen su rostro a lo eterno. Hermanos, como hijos de Dios, tenemos que caminamos en promesas seguras. Caminamos en la voluntad soberana y fiel de Dios. No deberíamos dudar. Tenemos que proseguir. Tal vez Dios te ha llamado, mi hermano, mi hermana, a consagrarte más. Y se levanta oposición. No te rindas, continúa. Tal vez Dios te está llamando al ministerio y en el camino te esperan luchas, una preparación difícil y larga. No desmayes, continúa. Tal vez Dios te está llamando a ti, mujer, que dejes de trabajar, a enfocarte en la educación de tus hijos, a tu esposo, a tu familia. Van a venir días difíciles. No tires la toalla, continúa. Tal vez el Señor en su amor y sabiduría permitió o va a permitir pruebas, dificultades para zarandear tu vida, tu estabilidad, tu confianza en las cosas de este mundo para madurarte, para formarte más a la imagen de su Hijo. No mires atrás, sigue adelante y espera en Él. Como Pablo declaró, no que lo haya alcanzado ya o que haya llegado a ser perfecto, pero sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado. Pero escucha lo que dice Pablo. Pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás. Y extendiéndome, podríamos decir, como dijo el Señor, como dijo Lucas, afirmando nuestro rostro adelante. Prosigo hacia la meta para tener el premio, el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Como dice el autor de Hebreos, con nuestros ojos fijos en Cristo, autor y consumador de la fe, que siguió adelante a Jerusalén, con la mirada puesta en las cosas de arriba, como dice Pablo a los Colosenses. No está Cristo Jesús a la diestra del Padre. Hermanos, nuestro Señor avanzó con rostro firme hacia el llamado y voluntad del Padre, a la gloria. Avancemos juntamente con Él, de la misma manera, sabiendo en qué tiempo nos tocó vivir y con qué propósito nos llamó el Señor. Para concluir, mis hermanos, y no me voy a extender, para ir concluyendo, necesitamos, primeramente, si no tenemos, necesitamos una adecuada visión, conforme a las Escrituras, clara, viva de la voluntad de Dios, de su propósito y llamado para nuestras vidas, tanto para el tiempo en que estamos cada uno, que estamos en un tiempo diferente, como de manera amplia y global de la voluntad divina como cristianos, como hijos de Dios. Entonces, primeramente necesitamos claridad, como la tenía el Señor Jesús. ¿Cuál es el propósito de Dios? Hay cosas que sabemos, ¿no? Su voluntad es que nuestra santificación. Su voluntad es que seamos conformados a la imagen de su Hijo. Su voluntad es que le sirvamos, que lo proclamemos, que vivamos para Él, para lo eterno. Muchas cosas que ya sabemos. Y hay otras cosas, hay otras etapas de nuestra vida que también que tenemos que saber vivir, cada cual en su tiempo. Segundo, necesitamos en su gracia, en su poder, la fe que viene por la palabra y asistencia del Espíritu Santo, nuestro ayudador, determinarnos a avanzar en Él, en Cristo, en la voluntad del Padre.
Necesitamos conocer su voluntad y necesitamos determinarnos en Él, en su poder, en su gracia, a avanzar, a seguir hasta el final, mis hermanos, aquello que Dios nos ha llamado. Si lo conocemos, si conocemos su propósito para nosotros, no hay otro camino, no hay que mirar al costado, no hay que mirar atrás, hay que mirar adelante y proseguir a la meta, mis hermanos. Sin Él no podemos hacer nada. Nada podemos ser separados del Señor. Pero todo lo que nos demande su llamado, todo lo que Él nos mande hacer, todo lo que Él nos ha comisionado y enviado para realizar, mis hermanos, en su nombre, es imposible que no podamos realizarlo con Él y en Él. Nada podemos hacer sin Él. Pero todo lo que Él nos manda podemos hacerlo con Él, mis hermanos. Entonces no hay excusa. No hay excusa. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos enfoque. Y nuestras vidas estén orientadas a la voluntad de Dios, mis hermanos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por tu supremo llamamiento en el Señor Jesucristo, nuestro Señor. Gracias por como estudiamos el otro día, Señor, por la grandeza de tu poder que obra eficazmente, poderosamente, vigorosamente en nosotros los creyentes. Porque con todas las promesas que tú nos has dado, el llamado en tu Hijo y tu poder, Señor, ¿cómo vamos a dudar? ¿Cómo no vamos a enfocarnos? ¿Cómo vamos a vivir nuestras vidas para nosotros o para otras cosas? Permítenos, como hemos estudiado hoy, Señor, afirmarnos en tu propósito. Mirar a la meta. Caminar hacia ti, Señor. Con los ojos fijos. Con un corazón entendido y no desenfocado, Señor. Perdónanos si nosotros hemos sido como leímos hoy que fueron los discípulos. Que no entendían el tiempo, no entendían el propósito, Señor. Nosotros muchas veces no entendemos el tiempo en que vivimos y no lo aprovechamos. Perdónanos porque no lo hacemos como deberíamos y gastamos nuestra vida en otras cosas, Señor. Somos faltos de misericordia, no entendemos tu gracia y nos enojamos con otros cuando tú has sido tan paciente con nosotros. Padre, vuélvenos a ti, vuelve nuestros corazones a ti, vuélvenos a enfocar en tu palabra, en tu voluntad, para que podamos caminar en pos de ella, en tu poder, Señor. Te damos gracias por tu palabra y rogamos tu ayuda, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén.